verdadero Dios. Hola querido amigo, querido hermano, es un gusto para mí saludarte en este día y gracias por acompañarnos en la lectura de un capítulo más de nuestro Reavivados por su palabra. El capítulo de hoy nos corresponde el 61 del libro de Isaías, que lleva por título El favor del Señor, haciendo referencia a época, el periodo en el cual Jesús vivió y realizó su ministerio en esta tierra. Pero antes de poder leer los versículos, quisiera que me acompañaran con una oración. Ahí donde están, quisiera que pudieran cerrar sus ojos e inclinar el rostro para orar. Padre amado que estás en los cielos, le damos las gracias por el don de la vida. En estos momentos pedimos que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, cada uno de las personas que está viendo este video por YouTube, por Facebook, que tú seas bendiciendo su vida. También pedimos que usted bendiga al pastor Robert Costa y a la semana de Evangelismo Futuro con Esperanza que estamos realizando como asociación. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer los dos primeros versículos de Isaías 61. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Isaías 61 es uno de los capítulos más notables de este libro, porque para todas las personas y para los cristianos esta es una profecía mesiánica. Lo que acabamos de leer, sin duda tal vez lo habrán leído o lo habrán escuchado y como que se les hace familiar, ¿no es cierto? Es porque esto fue mencionado por Jesús en la sinagoga en su ciudad donde vivía cuando era pequeño, Nazaret. Y quisiera que me acompañaran al libro de Lucas 4, de los versículos 16 en adelante. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollar, lo encontró el lugar donde está escrito lo que acabamos de leer. El verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús en este momento está haciendo referencia a que el Espíritu Santo estaba con él, acompañándole ahora en su ministerio aquí en la tierra. Continúa, por cuanto me ha ungido. La ceremonia del ungimiento significa apartar para un trabajo en específico o para un ministerio en específico. Por ejemplo, Aarón fue ungido por Moisés como sumo sacerdote. Tanto David como Saúl fueron ungidos por Samuel. Elías ungió a Jehú como rey y a Eliseo por profeta. Y en estos versículos nos dice que Dios Padre está ungiendo con el Espíritu Santo a Jesús mediante el acto del bautismo que realizó Jesús. Y ahora Jesús ya tiene el Espíritu Santo, Jesús ya es bautizado y va a empezar su ministerio. ¿Y qué nos dice el versículo? Jesús es enviado para anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El libro de Marcos, mejor dicho, todos los evangelios que nos hablan sobre Jesús, nos dicen que Jesús vino a esta tierra a sanar, a predicar y a enseñar. Y como todos sabemos, el ministerio de Jesús más fue sanadora, dio vista a los ciegos, y etcétera. Algo interesante, el verso 19 dice: a pregonar el año del favor del Señor. Esto nos recuerda el año del jubileo, que quiere decir el año donde los esclavos eran liberados, donde los que debían a personas ya no debían nada,
cuando eran devueltos los terrenos a los dueños que originalmente se merecían por herencia. Entonces este versículo hace referencia a esto, que era un día glorioso, un año donde iba a pasar muchas maravillas. Y para terminar, en este libro de Lucas quisiera poder leer el verso 21, que dice lo siguiente: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús estaba en la sinagoga predicando a los fariseos, a los escribas, a los judíos, a toda la gente que estaba ahí. Les dice lo siguiente: ustedes son esas personas pobres, ustedes son esas personas que necesitan ser liberadas, ustedes son esas personas que necesitan recobrar la vista porque estaban en una ceguera espiritual, y ellos también tenían que ser libertados del opresor que era Satanás. Los judíos pensaban que por simplemente tener su nacionalidad judía ya merecían la salvación, pero nosotros sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe en nuestro Cristo Jesús, que murió por nosotros, queridos hermanos. Quiero que volvamos al libro de Isaías a leer el versículo 6, que menciona lo siguiente: pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Este versículo hace referencia a nosotros, queridos hermanos. Nosotros seremos llamados, o ya somos llamados, sacerdotes del Señor. En otras palabras, nosotros somos discípulos del Señor. Cuando Jesús vino a esta tierra, en Mateo 28 nos dice que nos dejó la gran comisión: ir y hacer discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. Ese era el enfoque de Jesús, hacer discípulos. Y ese también tiene que ser nuestro enfoque, hacer discípulos. Ahora en este tiempo de pandemia, ¿cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo podemos evangelizar? Enviando un mensaje de WhatsApp, compartiendo una imagen en nuestro Facebook. Y ahora que estamos en nuestra semana de evangelismo, compartiendo los enlaces de YouTube, de Facebook, compartiendo el link de Zoom que te compartió tu pastor distrital, compartiendo a tus seres queridos, a tus estudiantes de la Biblia, a tu familia. Así estás siendo discípulo de Jesús, querido hermano. Quiero terminar leyendo el versículo 11, que es el último versículo de nuestro capítulo de hoy. Dice lo siguiente: porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. El libro de Lucas nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Ese todo incluye a los seres humanos e incluye también que viene a restaurar toda su creación. Querido hermano, que Dios te bendiga. Y recuerda, comparte el link, comparte esperanza. Primero Dios.